los niños las notas deportivas en el Mañanero. Vienen a continuación con la sección del doctor Leopoldo de la Rosa. Venga, Doc. Cuadro totalmente diferente será el que presente esta noche Miguel Herrera para el partido ante Paraguay, en el que, bueno, va a estar como titular, ni más ni menos, en la portería Melitón Hernández, quien se acaba de incorporar en la víspera y justamente se platicó de todos estos temas. Cuadro A, cuadro B, eventos, lo que puede significar tener dos equipos integrados. Vamos a escuchar precisamente a el director técnico de la selección mexicana. A Chuy lo habíamos convocado para el primer llamado después del Mundial, y ahora después de tantas, de tres fechas FIFA para la cuarta después del Mundial, me parece que es importante ver a Chuy en la portería. Platiqué con el Tuca y me habló muy bien de Dueñas, de cómo se desenvolvió por derecha. Jürgen iba a iniciar, desafortunadamente en una jugada en la banda ahí se lastimó el tobillo, se le dobló el tobillo, entonces pues ya descartado, ¿no?, del partido. México ante Paraguay, la cobertura desde las 6:30 de la tarde, Canales 5 y Televisa Deportes Network. Y de reacciones a opiniones, el delantero mexicano Javier Hernández pues dice que está pasando por una etapa que es frustrante. Su situación en el Real Madrid, así lo señala Javier, ante la falta de oportunidades. Mi situación es frustrante. Yo coopero, ayudo, doy el 100% en los entrenamientos, pero en los partidos mis oportunidades son nimias. Así lo señaló este joven de 26 años. Estoy en el equipo que quedo fuera en lo que es más importante, los partidos, y a veces mi confianza se desmorona, aunque trato de mantenerla en lo más alto posible. Ya hubo reacciones, algunos columnistas en España y en Europa, mencionando que evidentemente él tiene que concentrarse y seguir luchando en lo que es el objetivo principal, que es mantenerse futbolísticamente apto. En cuanto a lo que sucede en el mundo del deporte del golf, esta noticia podría pensarse que en ningún momento iba a surgir. El estadounidense Eldrick Tiger Woods bajó por primera vez desde 1996 del puesto número 100. Ya no está ubicado entre los 100 mejores golfistas del mundo. Y eso se da a conocer el día de ayer, 39 años de edad, cayó del lugar 96 al 104. Rompió récord en cuanto a semanas como el número 1 del mundo. Estableció circunstancias totalmente diferentes en cuanto al deporte, la manera de jugarlo, la actitud y la manera ofensiva de estar en un campo, sobre todo tratando de romper siempre los números de cada cancha. Pues ahora sucede que Tiger Woods, desde el 29 de septiembre de 1996, no aparecía tan lejos del número 1. Parte de lo más destacado en el mundo del deporte, señor, en el Mañanero. Gracias, doctor de la Rosa. Muchas gracias. Nuestra mesa económica ya está instalada en esta mesa. Pedro Tello, ¿cómo estás? Rosa, buenos días. Buenos días, bienvenido. José Luis de la Cruz se encuentra vía Skype desde algún lugar digno de las recreaciones y las bondades del descanso. Hola, José Luis. Muy buenos días, Rosso. Muy buenos días a la mesa. Hasta aquí escuchamos al mar. Estamos escuchando el mar. Y si no es el mar... El aire acondicionado. Ah, es el aire acondicionado. Sí. Fíjate nada más. Es que soy un romántico, señora. Soy un romántico. Era el aire acondicionado. Bienvenido, José Luis. Pedro, ¿con qué empezamos esta semana? Acuérdate que es Semana Santa. Sí, y vaya que son diferentes temas. Pero evidentemente valdría la pena hacer una reflexión sobre la relevancia de no acudir al tarjetazo en estas vacaciones de Semana Santa, porque de lo contrario podrían convertirse estas vacaciones en un auténtico calvario para las economías familiares. Tanto sí. De veras que sí, fíjate que con frecuencia nos olvidamos, Broso, de que el uso de la tarjeta de crédito nos remite al empleo del crédito más caro que puede haber en todo el territorio nacional. No hay financiamiento más costoso para una economía personal o familiar que aquel que proviene de la tarjeta de crédito. Y solamente para poner en la mesa un ejemplo muy concreto para que la gente que nos sigue entienda de qué estamos hablando, déjame proponer lo siguiente. Si alguien decide utilizar el tarjetazo en estas vacaciones de Semana Santa
y toma de su tarjeta de crédito 12,000 pesos o paga 12,000 pesos con la tarjeta de crédito, si esta persona se dedica única y exclusivamente a pagar el saldo mínimo que le será consignado mes a mes en su estado de cuenta, que será más o menos de 350 pesos, pago mínimo, le tomará 5 años, 11 meses, liquidar la deuda de esos 12,000 pesos que utilizó en unos cuantos días. Es decir, durante 71 meses consecutivos estará pagando 350 pesos que al final del día lo van a llevar a pagarle al banco una cifra equivalente a 27,254 pesos en comparación con los 12,000 pesos que tomó solamente, claro, de financiamiento. Esto significa pagará más de 2 veces el dinero que tomó prestado al amparo del uso de la tarjeta. Qué bárbaro. Por eso es tan importante tomar en cuenta que si vamos a utilizar la tarjeta, que sea con prudencia. No es un deporte el tarjetazo, no es una extensión del salario personal y es al mismo tiempo, diría yo, un mecanismo para salir de alguna emergencia, no el medio para estar financiando gastos sin tener la capacidad en el corto plazo para liquidarlos con prontitud. Así que yo creo que quizás la cuestión más relevante en este momento es evitar que las vacaciones se conviertan en un auténtico calvario para la economía familiar, usando o midiendo el uso de la tarjeta de crédito para evitar que los pagos se conviertan verdaderamente en una auténtica bola de nieve para la economía familiar. Ojalá estés oyendo eso, José Luis, allá donde te encuentras, para que por lo menos hayas llevado un poco de efectivo para pagar y luego no te la dejen irineo aquí, como dice Pedro. Pero fíjate, José Luis, todavía estaba yo escuchando ayer a propósito de la economía y las finanzas. Me parece que quisieron hacer una especie, desde la Secretaría de Hacienda, de Plaza Sésamo, una cuestión de explicarle a la gente que ellos confiaban mucho en la estabilidad de la economía mexicana y que eso residía en no tener arrancones y frenones, porque decían ellos en este tipo de Plaza de Sésamo, la velocidad no es lo peligroso es el enfrenón. O sea, la bala no es lo que mata, sino la velocidad. Una cuestión así. Y quería yo saber tu opinión con respecto a esta lección que nos dan desde la Secretaría de Hacienda. La velocidad no es lo que mata, el enfrenón es lo que eso es lo que nos hace daño. ¿Cumple su cometido? Bueno, a mí me parece que algo tendría que contemplarse adicional a esto. Ya ni siquiera necesitamos que este automóvil se frene para tener problemas en la parte de la economía familiar. ¿Por qué? Me parece que hay 3 cifras que uno podría considerar para esta situación. En primera instancia, la semana pasada se informa que el índice de morosidad en general de quien ha solicitado un crédito fue a la alza. Pero de manera muy particular en lo que se refiere a tarjetas de crédito, en enero el índice de cartera vencida creció en más de 14% y los créditos personales, la cartera vencida también creció en casi 16%. ¿Esto qué implica? La economía mexicana y muy particularmente los créditos personales y los que se pagan con tarjeta de crédito están aumentando de manera muy significativa. Esto adicionalmente hay una cifra que también se debe de considerar, que es por ejemplo el uso que están haciendo los trabajadores de su fondo de pensión para liquidar cuentas en este momento, el cual creció durante 2014 en más de 10 mil millones de pesos. Y que utilizando un poco la cifra que muy bien comentaba Pedro sobre pagar o hacer uso de un crédito hasta por 12,000 pesos, las cuentas que se estaban haciendo por parte de las autoridades era de que alguien que quisiera pagar con su fondo de pensiones, por ejemplo, una cuenta similar, pues en esencia lo que estaba haciendo era sacrificar 60 semanas de cotización en su pensión futura. ¿Esto de qué nos habla? En realidad el automóvil funcionando como está,
ya ni siquiera necesita frenarse para que ese efecto se sienta de manera significativa en la economía familiar. En realidad, tal y como vamos, los efectos ya se sienten, por eso las familias ahorita tienen dificultades para enfrentar sus pagos de créditos, tienen dificultades aún con empleo para superar las líneas de pobreza, ya lo comentábamos la semana pasada, y en este sentido, si bien es importante, es educativo que se le dé esta información a las familias, pues también tendremos que plantear que aún como vamos, esto no necesariamente necesita ese frenón para que ya las personas sientan en su bolsillo los efectos adversos de una economía que no está funcionando, particularmente en lo que es el crédito y los salarios que perciben. Luego entonces, por lo que están comentando los dos, sí es cierto y se comprueba que en una situación económica como la que está viviendo el país, por lo que ustedes están comentando, tiene que ser el mejor momento de la banca. Sin duda alguna. O sea, mientras más fregada está la gente, pues... La banca, claro. Puede pagar menos. La deuda se extiende, pero se extiende con los intereses hasta lo que tú decías, ¿no? Fuiste por 12 y vas a pagar 27. Pero ¿estarán preparados para llegar al momento de que la gente no pague? Porque eso genera una burbuja brutal, ¿no? De problemas de inflación. Entonces haces un rescate. La cartera fue otro... Claro. Bueno, O sea, si porque ese es el gran riesgo, Claro. ¿no? O sea, si la gente se jode, no hay bronca. La bronca es cuando ellos tengan problemas. Entonces los rescatas. Pero creció 14% la cartera. Y va para más, ¿no? Así es, así es. En este momento, digamos que la banca tiene reservas en dinero suficientes para hacer frente a un problema de aumento desproporcionado de la cartera vencida. Los bancos tienen solidez financiera en este momento. El problema es que quien tendría que tener la solidez financiera en este momento son las familias y no la banca. Ese sería el verdadero negocio. Para que las bancas transfirieran la solidez financiera a los bancos a través del uso de las opciones que existen y no la banca ofreciendo créditos personales, ampliación del límite de la tarjeta de crédito, más y más promociones para el uso de la tarjeta de crédito que terminan por poner un ancla cada vez más pesada en la economía familiar en momentos en los que esta tendría que estar flotando y no hundiéndose como parece estar ocurriendo en este momento, Broso. Oye, pero entonces sí ya te da más la lección, José Luis. O sea, en esta figura de que la gente está muy fregada y es el mejor momento de la banca, ¿por qué no se entiende, o desde dónde no se entiende que ganar es cuando la gente puede tener estabilidad que le da la capacidad de adquirir un crédito más importante o de tener la capacidad de adquirir las cosas, donde también acaba ganando la banca y el comercio, claro, el mercado en general? ¿Por qué no se, quién decide que no se vive así? Bueno, a mí me parece que hay aquí que entender algo. En los bancos en México no tienen incentivos para desempeñar el papel de intermediario financiero que normalmente uno esperaría debe tener la banca. Es decir, se ha desvirtuado el papel de intermediario en llevar el ahorro de las familias hacia cuestiones productivas y hacia cuestiones de financiamiento que favorezcan el crecimiento de nuestra actividad económica. Yo creo que ese es el problema que se ha perdido en México, y eso nos permite entender por qué el año pasado, por ejemplo, a pesar de que la cartera vencida fue aumentando, las utilidades de varios de los bancos, aún de aquellos en donde la cartera vencida creció más, sus utilidades fueron mayores. ¿Y por qué cerraron sucursales? Muchos de los bancos ya se están concentrando en nichos de grandes inversionistas, que es donde está siendo rentable, y en los cobros de comisiones. Y en ese sentido me parece que el país tiene que recuperar desde la autoridad oficial y también desde el propio sistema financiero, entender que el papel de la banca es otro, no es nada más obtener utilidades, sino ayudar a que la economía crezca y que otros sectores productivos también obtengan beneficios. ¿Y quién se va a atrever a dictar la norma? El Banco de México tiene la obligación, derivado de la reforma financiera, Broso, de regular las operaciones de la banca, de inducir la mayor competencia, de evitar los abusos en el cobro a los consumidores y de crear un ambiente que facilite y obligue a los bancos a competir de veras por el mercado financiero mexicano, en lugar de hacer estas labores que
con todo respeto a la palabra, me parece que es la más apropiada, parece en colusión para extraer de los hogares la mayor parte de la renta económica. A mí se me haría mucho más riesgoso un berrinche del 40% de la sociedad a que se enojaran 3 banqueros. Pesa mucho más. Pesa mucho más. O sea, porque los otros dan 3 patadas y a lo mejor se van del país y que Dios los bendiga. Pero cuando 40% del país se ponga de malas, eso no lo quiero ni pensar. Ojalá que no ocurra. Ojalá que no ocurra. Gracias, Pedro. Broso, buenos días. Gracias. ¡Feliz vacación, José Luis! Muchas gracias, igualmente para todos. ¡Ya saca a los niños del closet! Me quedé durmiendo en la playa. Un abrazo, José Luis. Muy buenos días. Gracias. Señora, muchas gracias. Gracias a usted, buen día. Doctor, muchas gracias. Órdenes, señor. Mañana, irremediablemente a las 6:30, estaremos con ustedes en Foro TV. Sí, estaremos en vivo, lo quieran o no. Si tienen tele, ahí se ven. ¡Órale!